Bueno, feliz día para todos. Estamos tal vez en la quinta última entrega de este libro. Quiero agradecerles a todos por compartir. Espero ustedes puedan replicar esta linda información de este bello homenaje a José Barros. También pues por sus comentarios, por sus mensajes. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, tal vez continuamos hasta finalizar este bello texto. Martín Galeso, secretario de Cultura, me espera esta vez con una protesta. Con motivo del centenario del maestro José Barros, he visto por todas partes el mismo cuento. Le confieso que eso me tiene aburrido. ¿Qué cuento ha visto? El único que cuentan todos, que José Barros, cuando tenía 17 años, salió del banco a recorrer el mundo, que se fue de polizón en un banco y lo detuvieron en Barranca Bermeja, que vivió en Lima y en Buenos Aires, que después fue a México, y Agustín Lara lo elogió, que era un compositor completo porque componía todos los géneros. Que entonces, ¿qué debemos decir? No sé, pero ese señor tenía cosas más importantes que las que ustedes andan viendo. Camino hasta el barrio Pueblo Nuevo para encontrarme con el médico Rafael Estrada García, director de la emisora Palomeque Estéreo. Le transmito la inquietud de Galeso. Frunce el ceño. Eche, ¿y entonces qué hacemos para ser originales? ¿Inventamos que era un astronauta? Buen punto. ¿Quién fue José Barros? El compositor más grande de América Latina. ¿No es una afirmación exagerada? Si no me cree a mí, créale a Agustín Lara. Él también decía eso. ¿Algún rasgo de su personalidad que quisiera subrayar? Era distraído como todos los músicos. Ajá. Pero era distraído rarísimo. Porque tú le hablabas y él parecía andar en las nubes, concentrado en otra cosa, y al ratico recitaba con pelos y señales lo que tú le habías dicho. ¿Añadiría algo más? Sí, era un trotamundos. El escritor Álvaro Morales Aguilar lo definió hermosamente como el Ulises banqueño, un Ulises que en cada puerto tenía una Penélope. Sí, viejo más enamoradizo que un perro cojo. Cuando me estoy despidiendo, Estrada me detiene. Yo no sé si ya le habían dicho esto, pero es algo que vale la pena remarcar. José Barros no era el típico músico que andaba borracho a toda hora. Tenía mucha disciplina. Él podía estar en una parranda donde los demás tomaban aguardiente y pasarse la tarde bebiendo café tinto. Era abstemio. Al final de la tarde, exhausto, llego a donde José Nayib Baiter, exalcalde del banco y gran amigo de José Barros. Se muestra interesado en saber lo que me han dicho sus paisanos, mientras le cuento aprueba y desaprueba. Genial. Sí, cascarrabias. También. Servicial. Sí, muy generoso. Neurótico. Pa' joderlos. Lo que pasa es que a Benito le gustaban las vainas al derecho. Peleador. Esa te la cambio por una palabra más justa. Polémico. Trotamundos. Sí. Disciplinado. El más disciplinado. Abstemio. De vez en cuando se tomaba un traguito, pero lo suyo era el café. Enamoradizo. Positivo, mi coronel. Distraído, se las tiraba de loco para pasar la fiesta en cuero, pero no se le escapaba una. Se las pillaba todas. ¿Qué agregaría usted? Cuando estaba viejito, se volvió olvidadizo. Un día fui a visitarlo y empecé a cantar una cumbia de él que se llamaba Caminito de Luna. Le pregunté si la había oído y respondió muy serio. Me suena, me suena. Yo le dije, ¿cómo no te va a sonar? Gran pendejo, si es tuya. Después me quedé pensando, no joda, es mucho pedir
que este viejo bello, a los 90 y pico de años, tenga cabeza para recordar las casi 1000 canciones que hizo. Entre la 1 y las 4 de la tarde, los rayos del sol caen en forma perpendicular. Entonces la temperatura se torna inclemente, a diferencia de otros lugares calurosos donde los pobladores dejan las calles desiertas durante ese lapso crítico. En el banco siempre hay gente afuera de las casas. Uno ve a muchos habitantes en pie de lucha a pesar de la sofocación y la modorra. El vendedor de frutas se pone una toalla húmeda en la cabeza, el mototaxista le suelta los botones a su camisa, el voceador de prensa se abanica el pecho con el mismo diario donde están las malas noticias de su pregón. El calor se debe, en parte, a la condición ribereña del pueblo. La gente bromea diciendo que aquí los sapos, para moverse de lugar a otro, en tierra firme, llevan una cantimplora de agua. Por eso en el banco la vida fluye al aire libre. Si el maestro Barroson viviera, dice su hija Verushka, estaría recostado contra aquel ventanal espiando a la gente que conversa allá afuera, garabatearía algo en su eterna libreta, cabecearía una que otra vez. Cuando empezara a oscurecer, sacaría la mecedora a la terraza para recibir los adioses de final de la tarde. Le digo a Verushka que me gusta su juego de suponer lo que el maestro haría si siguiera vivo. Ella sonríe, se queda pensativa, luego advierte que su padre estaría feliz viendo cómo el país le festeja el centenario, pero que aún así mandaría un sablazo contra algún periodista. En ese punto remeda la voz nasal de su papá. ¿Cómo va a venir a preguntarme que cuál de mis canciones me gusta más? ¡Qué pregunta tan pendeja! ¿Se molestaba mucho? Sí, mucho. Pero yo estoy bromeando porque la verdad es que mi papá nunca le dijo una cosa de esas a ningún periodista. Cuando terminaba la entrevista y quedaba solo con nosotros, se ponía a refunfuñar. He oído bastantes comentarios sobre su mal genio. Tremendo. Mi papá echaba chispas cuando las cosas no salían como él quería que salieran. ¿Era famoso por eso? Sí. ¿Y por enamoradizo? Tremendo. ¿Sabe qué le preguntaría yo a su papá si siguiera aquí? ¿Qué? Si al fin tuvo más mujeres que guitarras o viceversa. Le preguntaría si llegó a saber eso. Verushka vuelve a impostar la voz de su padre. ¡Qué pregunta tan pendeja! Reímos a carcajadas. Noto, y lo digo, que la calidad de su imitación es superior a la de Pedro Vega. Ella vuelve a reír. Fíjese que yo le hice una pregunta y no me soltó ningún gruñido. Es que él lo soltaba cuando ya se había ido el periodista. Reímos otra vez. Sugiero que volvamos al principio, que sigamos suponiendo lo que sucedería si el maestro viviera. Entonces dice que seguro estaría sentado en la mecedora donde yo me encuentro ahora, tendría los ojos cerrados, pero no de sueño. Era su gesto típico cuando exploraba una nueva melodía. Tamborilearía, golpearía el piso con el pie derecho. Al ratico, tomaría su libreta de apuntes, iría escribiendo y balbuceando, al tiempo, sonidos imperceptibles. Muchos de los elementos que adornan lo que era su estudio no estaría aquí si él viviera. Ni los diplomas, ni los discos de platino, ni los trofeos, ni los reportajes enmarcados. Esas son cosas que los hijos suelen organizar cuando sus padres mueren, y lo hacen en el momento de mayor impacto emocional. Ahora bien, si él viera esto no lo desaprobaría en absoluto, porque aunque hubiera sido un hombre jodón, respetaba las decisiones de sus hijos. En ese punto la voz de Verushka se quiebra. A continuación recuerda que en su primera infancia ella no veía a su padre como un músico, ni siquiera sabía qué diablos era eso, sino como un señor que a veces se ausentaba por razones de trabajo y luego volvía repartiendo cariño. Traía regalos para todos, decía palabras mimosas. A Katiuska, la hija mayor, la arrullaba con sus canciones. A Boris, su único varón en esta casa, le decía: venga para acá,
mi bandolerito y lo bañaba, y a ella, a Verushka, la niña de sus ojos, la cosita linda de su corazón, le hacía moños y trenzas. ¿Cuántos hijos fueron? Mi papá se casó primero con la señora Tulia Molano. Con ella tuvo 2 hijos, José y Sonia. Después vivió con la señora Amelia Caraballo y con ella tuvo 4, Adolfo, Alfredo, Alberto y Abel. Abel ya murió. Luego vinimos nosotros 3. Fuimos los últimos. ¿Tuvo hijos por fuera de los hogares? No, pero su papá era... Sí, era un bandidazo. ¿Por qué les puso a ustedes esos nombres rusos? Él tenía ideas comunistas. ¿Qué tan bandido era? Toda la vida fue enamorado. Cuando ya estaba viejito seguía con su necedad. La muchacha que me colabora en los oficios de la casa, Anita, era la encargada de cuidarlo. ¿Y sabes lo que él le hacía? Le sobaba el brazo. Ella lo dejaba hacer eso y después venía a contarme muerta de la risa. Hay que sumar eso a la lista. Si su padre estuviera aquí en este momento terminaría de escribir la canción en la mecedora y luego le sobaría el brazo a Anita. Así es. Después se asomaría por la ventana. Haría algún comentario sobre lo que viera en la calle. Al descubrir en las paredes las partituras ampliadas de sus canciones, diría que qué cosa tan linda. Carajo, qué regalo más bonito. Luego lanzaría una de sus sentencias favoritas. El hombre se acaba, la música sigue. Al final les agradecería a sus hijos el detalle con una frase salamera. Verushka dice ahora que su padre era la mejor mamá del mundo. Así, y solo así, lo veía ella. Luego explica que las cosas se dieron de ese modo porque Dora Manzano, su madre, se marchó de la casa y los dejó solos. Entonces su padre, que en aquel momento era el hombre cincuentón, se entregó por completo a esos 3 niños chiquitos. ¿Cuántos años le llevaba su papá a su mamá? No lo sé, como 30 y pico. Sus padres se conocieron en una noche de cumbia, según cuenta la investigadora folclórica Luz Marina Jaramillo. La verdad, no sé. Luz Marina Jaramillo escribe que a José Barros les llegó ese amor en el dorado atardecer. Luego agrega este paisaje textual sobre la marcha de Dora Manzano. Cualquier día se alejó de él, coincidiendo tal vez sin proponérselo con las otras mujeres que pasaron por la vida del maestro. El carácter. No sé. Verushka retoma el punto que le interesa. Su padre tuvo un genio difícil, pero fue la mejor mamá del mundo. Les hacía trenzas impecables a sus hijas, vestía con pulcritud a su hijo. Mi papá nunca había hecho esas cosas, pero aprendió nada más que por cumplirnos. Enseguida estalla en llanto, aparta el rostro, se lo cubre con las manos. Cuando vuelve sin mirarme, tiene los ojos color aceituna irritados. De pronto esboza una sonrisa inesperada y cuenta que su padre adquirió una gran destreza en el oficio de vestir niñas. Se volvió tan diestro que las amiguitas de nosotras venían a la casa para que él les hiciera el lacito del vestido, porque hacía unos lazos divinos. Hay 2 recuerdos de su padre que se le antojan indestructibles. El primero fue cuando ella, aún niña, sorprendió a Katiuska, entonces adolescente, besándose con un muchacho. A Verushka le afloró ese duende delator que hay en todo niño, y corrió hacia donde su padre para contarle lo que acababa de ver. El viejo le dio un rapapolvo inolvidable. Carajo, respete a su hermana, eso es algo normal. Y el segundo fue cuando ella le llegó la primera menstruación. Doblegada por el pudor, se encerró en un cuarto para que nadie le fuera a hablar del tema, pero entonces el viejo la encaró con dulzura. Le dijo que acababa de convertirse en una princesa rusa y la llevó al mejor almacén del banco para que escogiera el vestido de señorita que más les gustaba. Verushka dice entre sollozos que su padre abandonó el medioevo en el que vivía solo para viajar sin tropiezos en la barca de sus hijos. Y un hombre que hace algo así, concluye, se merece todo el amor y toda la veneración. En principio, insiste, ella solo vio en José Barros a ese padre abnegado.
pero después fue descubriendo que además escribía canciones bonitas, que era aclamado, que aparecía en las enciclopedias, que su música era considerada como patrimonio nacional. Verushka se enjuga las lágrimas con la mano. Le pido que por favor ya no sigamos suponiendo lo que su padre haría si estuviera aquí. Su padre está aquí. Su padre es inmortal. Muchas gracias por los que se interesaron por este espacio de lectura. Tal vez no empata con el tiempo en el que yo hubiese querido hacer esta lectura sobre este homenaje que fue para el mes de mayo. El maestro José Barros murió el 12 de mayo de 2007, cumpliendo ya 19 años, que también tenemos la partida de la maestra Totó la Momposina, y para quienes me conocen saben que la música del folclore colombiano me ha tenido atrapado desde hace muchos años, así que se nos extendió, pero curiosamente se nos extiende con este bello final que expone su hija Verushka de ese gran ser humano, ese gran líder y sobre todo ese gran padre que tuvo. Así que muchísimas gracias, y casualmente se ajusta con este mes, con el mes del padre, y quien pueda verlo, también le deseo un feliz día a todos los papás que sabemos también tienen parte importante y ocupan un espacio maravilloso en los corazones de sus hijos, en los corazones de sus hijas. Muchas gracias.